Lo desconocido, dijo la tranquila voz de Faxe en el bosque. Lo imprevisto, lo indemostrable, el fundamento de la vida. La ignorancia es el campo del pensamiento. Lo indemostrable es el campo de la acción. Si se demostrara que no hay Dios, no habría religiones. Ni Handara, ni Yomesh, ni dioses tutelares, nada. Pero si se demostrara que hay Dios, tampoco habría religiones. Dígame, Henry, ¿qué se sabe? ¿Qué hay de cierto en este mundo? Predecible, inevitable, lo único cierto que se sabe del futuro de usted y del mío, que moriremos. Sí, solo una pregunta tiene respuesta, Henry, y ya conocemos la respuesta. La vida es posible solo a causa de esa permanente e intolerable incertidumbre. No conocer lo que vendrá. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todos los días leyendo, dejándome la vista para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin o Ursula K. Le Guin. K. Le Guin se supone que se pronuncia, nacida en California en 1929 y falleció en Oregón el 22 de enero de 2018. Fue una autora estadounidense conocida sobre todo por sus obras de ficción especulativa y en especial por las obras de literatura fantástica ambientadas en el mundo ficticio de Terramar, que todavía no he leído ninguna de estas. Así porque La mano izquierda de la oscuridad es la primera novela que leo de esta autora y me ha gustado mucho. Bueno, continuamos. Así como de la serie de ciencia ficción de la Federación Ecumen. Publicó su primera novela Úrsula en 1959 y su carrera literaria duró casi 60 años, con más de 20 novelas y más de 100 relatos cortos, además de poesía, ensayo, crítica literaria, traducciones y libros para niños. Con La mano izquierda de la oscuridad, novela publicada en 1969, obtuvo el premio Hugo y el premio Nebula a la mejor novela, la primera mujer en conseguir ambos galardones. La antropología cultural, el taoísmo, el anarquismo, el feminismo y los escritos de Carl Jung tuvieron una fuerte influencia en su obra. Y hablando de taoísmo, os recuerdo que hicimos un directo hace unos cuantos meses sobre el Tao Te Ching de Lao Tse. Os dejaré por aquí la etiqueta. Bueno, arrancamos con el capítulo 1. Se inicia la historia en el país llamado Karhide del planeta Invierno, también conocido como Keden. Se llama invierno porque ya podéis imaginar el tipo de clima que tenía este planeta. La vida del protagonista, por lo visto, está en peligro. El protagonista se llama Ai. Yanli Ai o Genry Ai, como pronuncian los habitantes de este país. Bueno, está en un desfile, está el rey de Karhide. Están inaugurando una obra. Un hombre le dice al narrador, a Ai, que el cemento es rojo. Antes se usaban huesos y sangre humana, ahora solo sangre de animales. El hombre que habla con Ai se llama Straven. Es un noble, nacido en Kerm. Se acerca un miembro de la Cámara Alta y habla, animosamente con Straven. Este tipo se llama Tibe y es el enemigo de Straven, familiar del rey y una persona que está conspirando para hacerse con el poder. Ahí es una especie de enviado de una liga de planetas llamada Ecumen. La gente lo conocía. Él deseaba el anonimato, era un extranjero, era un tipo raro en este planeta. Tibe era el primo del rey y, como os comentaba, conspiraba a sus espaldas. Los ekedenianos, los habitantes del planeta invierno, les parecían a Ai primero hombres y luego mujeres, o primero mujeres y luego hombres. Pero es que estos seres eran hermafroditas, solo se apareaban en la época de celos, conocida como Kemer, e intercambiaban sexo masculino y femenino dependiendo de las circunstancias. De ahí que pudieran ser padres de unos hijos y quedarse embarazados o embarazadas de otros. Ae llevaba 2 años en el país y se iba a ver con el rey. Tenía una misión, que el planeta Geden se uniera a la Liga. Straven era, según pensaba Ae, aunque luego se daría cuenta que estaba equivocado, pero bueno,
Ai pensaba que Straven era desleal, era un político, un hombre nada íntegro y deshonesto. Al menos eso pensaba hasta que se dio cuenta de que no era así. El rey podía ver esa alianza como un ataque a su poder, aunque gracias a ella estuviera el planeta menos amenazado. Ecumen solo coordina, no gobierna, pero Straven era un rey estúpido. El patriotismo era el miedo a los demás, no el amor al lugar donde se nació. Ahí estaba en el palacio, tenía audiencia con el rey. Escuchó las noticias en un aparato. Los habitantes de ese país no eran aficionados a la lectura. Las radios, son más comunes que los libros y las televisiones. No hay periódicos impresos. Las noticias decían que Straven había sido condenado al ostracismo, al exilio, por traición. La traición era intentar que el país se sumara a una supuesta unión de pueblos, que no era otra cosa que un intento de que el país se convirtiera en una nación sojuzgada y débil. Todo era una conspiración para debilitar al rey y beneficiar a los enemigos de la patria, pero Genli Ai, o Genri Ai, como comentaba que lo pronunciaban los de ese país, aunque su nombre real era Genli Ai, ya se iba a reunir con el rey Argaben XV. El rey parecía dislocado, Ai tenía miedo, el rey criticaba a Straven, pero no iba a castigar a Ai. También sabe el rey que Ai no es humano, lo ha estado vigilando durante 2 años. Ai le cuenta al rey que su intención es conseguir una alianza de todas las naciones de Geden con Ecumen. Le ofrece un material, le ofrece beneficios, conocimientos, material. Ecumen está formado por 80 y tantos planetas habitables en el dominio ecuménico, alrededor de 3000 naciones o grupos antropomorfos. Todos los mundos de los hombres se fueron creando hacía eones a partir de un mundo primigenio llamado Hain. Otro país vecino de Karhide es Orgorein. Eran países enemigos, pero nunca habían entrado en guerra. Tenían así una especie de conflicto por un territorio. Entonces tanto Orgorein como Karhide eran dos grandes países de este planeta, y lo que quería Ai es que se unieran a la Liga del Ecumen. El rey no quería saber nada de alianzas. Ai había fracasado, o eso le parecía. Los conflictos, como comentaba, entre los dos países, Karhide y Orgorein, no llevaban nunca a la guerra, pero todo indicaba que poco a poco se iba convirtiendo en naciones patrióticas, pueblos preparados para la confrontación. Ai se desplazaba en una caravana. En invierno no se solía viajar y se aprovechaban los veranos para los desplazamientos. La temperatura siempre era de muchísimos grados bajo cero, por eso se llamaba planeta de invierno. Los vehículos van muy lentos, los habitantes de invierno los prefieren así. La caravana apenas hacía paradas, cruzaban las montañas. Al cuarto día, nuestro protagonista llega a Rer, a 1700 kilómetros de Erhenrang, la capital de Karhide. Se para a las afueras de una fortaleza donde los camiones embarcan en las balsas de los canales. En la ciudad no se puede entrar ni con coche ni con barco de fuera de la propia fortaleza. No hay calles en Rer. Es una ciudad caótica llena de pasos y túneles. Por allí vivían los Handaratas. El Handara era una religión sin instituciones, jerarquía o sacerdotes. Lo único visible de la religión son las fortalezas, donde se practican los retiros. Alguien le preguntó a Ai si buscaba hospedaje, y él dijo que tenía una pregunta para los profetas. Esta es una religión, una mezcla de taoísmo y eran místicos, personas que veían al futuro, etcétera, etcétera. Bueno, la persona que le había hablado a Ai era un joven llamado Kos. Se ofreció para guiarle. Lo llevó a una zona donde había gente meditando. Uno de ellos se llamaba Faxe y se dio cuenta de que Ai era el enviado. Faxe era uno de los profetas. Ai se quedó unos días para aprender de ellos. Nuestro protagonista podía hacer una pregunta a los profetas, pero no sabía qué pregunta hacer. Las preguntas sin respuesta llevaban a la ruina de los profetas, así que había que pensar bien qué preguntar. Preguntó si ese planeta invierno Geden, sería miembro del Ecumen antes de 5 años. Había varios profetas. Faxe dijo que, tenían una respuesta. 2 de los profetas estaban locos, eran Zanis, divisores del tiempo. También había un perverso. La prolongación excesiva del Kemet, porque como os comentaba, estas personas
la mayor parte del tiempo eran como asexuales, digamos. Luego lo desarrolló un poco más y entonces había una época del año en que entraban celos y a este celo se llamaba Kemer, que era cuando se apareaban, ¿vale? Pero la mayor parte del tiempo, pues bueno, no tenían ese deseo sexual. Bueno, la prolongación excesiva del Kemer, del celo, acompañada de un desequilibrio hormonal que prioriza o lo masculino o lo femenino, desembocaba en lo que ellos conocen como perversión. Estas personas eran estériles. Faxe, el tenedor, observaba. La respuesta fue sí, o sea que se iba a unir. Ahí era, aparte, ahí tenía otros poderes. Sí, bueno, era telépata. Podía hablar con otras personas con la mente. Faxe le dice a Ai que la respuesta no sirve de nada si la pregunta es equivocada. Los reyes pagan un precio alto por saber. Karhide y Orgorein tenían un conflicto por un territorio, como yo comentaba, y todo indicaba que poco a poco se iban acercando a una guerra entre ambas naciones. Ahora es Straven el que relata, nos vamos a otro capítulo. Las opciones de salir de... Pues él tenía que huir, le habían dado un tiempo para huir, si no lo iban a matar. Bueno, las opciones de salir de Karhide se reducían, no había barcos. Seguramente intentaban acorralarlo hasta que se cumpliera el tiempo de margen para irse y terminaran matándolo. Robó una barca y se salvó por poco. Se le dio residencia en el otro país permanente y empezó a trabajar en las casas del hielo. Un conocido suyo poderoso lo recogió y se lo llevó de donde estaba. Se llamaba Jekei y Straven trabajaba para él como una especie de secretario asesor. Este país tenía un gobierno dictatorial, según decía Straven. Bueno, también Straven pensaba que Tibe conspiraba para cambiar el gobierno de Karhide para que ese gobierno se pareciera más al país enemigo. Utilizaban el conflicto que tenían con ese territorio que os comenté al principio como excusa. Parece que Karhide se armaba y se preparaba para la guerra. A Straven le preguntaba a Jekei sobre Ai, el mensajero de otros mundos. Ha llegado, por lo visto, a ese país. Straven le habla de él y de su propuesta de unirse a una comunidad de planetas. Bueno, vamos a desarrollar un poco más el tema de la ambivalencia sexual. Bueno, según podemos leer, es fruto de una manipulación genética de los colonizadores de Geden. No tiene sentido como hecho de adaptación. Bueno, el ciclo sexual dura de 26 a 28 días. Durante 21 o 22 días el individuo es somer, sexualmente inactivo, latente. Alrededor del día 18 las glándulas pituitarias desencadenan los primeros cambios hormonales y en los días 22 o 23 el individuo entra en Kemer. En la primera fase de Kemer el individuo es andrógino. La necesidad del coito aprieta. Cuando encuentra a otro compañero en Kemer, la necesidad sexual se incrementa. Una de las partes se establece una dominación o femenina o masculina. Los genitales se encogen o dilatan según el caso. La monogamia suele ser común, pero también suelen darse comunidades polígamas. Todo se organiza para adaptarse al ciclo Somer-Kemer. La mayor parte del tiempo la sociedad de Geden no tiene sexo. No hay violaciones, no hay concepto de dualidad, las obligaciones están repartidas. Son hombre-mujer, no neutro, las dos cosas. Podemos decir que no hay frustración sexual. La mayor parte del tiempo es como si fueran eunucos, aunque en Somer es mejor llamarlos prepúberes, no castrados, latentes. En Geden no hay guerras, son competitivos, de vez en cuando hay asesinatos, pero no guerras. Pero el entorno es muy hostil, mucho frío, quizás la lucha por sobrevivir se impone a la guerra. Invierno, como os comentaba, es un mundo hostil. Las cosas que están mal hechas tienen un castigo rápido. Se muere de frío o se muere de hambre. Ahí escuchó la noticia de que el rey esperaba un heredero, estaba embarazado. Nada uniría a Karhide como nación. Era un grupo de ciudades descoordinadas, pueblos, aldeas e individualidades vigorosas. Eso pensaba Ai. Durante el embarazo del rey, Tibe era regente. Ahí empezó a sentirse incómodo, su análisis estaba equivocado. Tibe hablaba mucho en la radio, lo cual no era normal por parte del gobierno. Hablaba mucho del amor a la patria, hablaba bien de su país y mal del país vecino. Aprovechando su estabilidad material del progreso tecnológico, Orgorein había creado un estado centralizado y unificado, cada día más eficiente. Karhide tenía que hacer lo mismo, pero el camino era la guerra, no el progreso. Solo la guerra o una nueva religión podía
podía movilizar masivamente a la gente y no había nueva religión. Ai se dirige a Orgorein de nuevo. Tenía papeles para cruzar el país. La carretera estaba llena de controles. Llegó a Mishnori, a Mishnori, la mayor ciudad de ese mundo. Un alto cargo lo aloja en su casa. Los que de día no son casi siempre padres jóvenes. Un alto cargo llamado Shushis le dijo a Ai que Argaben le tenía miedo a él y que a lo que podría traer al planeta. O sea, le comenta a este alto cargo de que el rey de Karhide le tenía miedo, o sea, tenía miedo a Ai por lo que podía traer al planeta invierno. Las maneras en ese país eran distintas a Karhide. El alboroto de Shushis hubiese degradado su propio Shif, se escribe Shifgredor, ¿vale? Su propio Shifgredor, que según he buscado, porque lo he tenido que buscar, vendría a ser algo así, porque lo citan continuamente, ¿no? Mi propio Shifgredor, puedo degradar el Shifgredor, etcétera, etcétera. Bueno, pues viene a ser así como la sombra de uno, su karma, su capacidad de influir en los demás y también el respeto que le tiene, más o menos, sería. Todos los orgotas son empleados del Estado. El Estado tiene obligación de dar empleo a todos y así lo hace. Los políticos y jerarcas lo reciben amistosamente, o sea, reciben amistosamente a Ai, pero bueno, hay mucha hipocresía en este caso, y lo consideran una llave, pero una llave para sus intereses y sus conspiraciones. Bueno, en esto que aparece Straven y se da Straven el traidor, y entonces Ai dice, bueno, pero este hombre ¿qué hace aquí? Para Ai, la presencia de Straven era una molestia y una complicación. Él no se sentía responsable del exilio de Straven. Straven advierte a Ai que lo quieren utilizar como instrumento de una facción. Le advirtió que debía descubrir cuál era la facción enemiga y no dejarse controlar. Comiendo con unos comensales, que así es como se refieren. Los comensales comensalía era como organizaciones territoriales y los comensales eran como gobernantes, como jerarcas, ¿no? Dirigentes. Estos comensales no paraban de hacerles preguntas a Ai. Escumen es una unión de mundos, no es un sistema de normas, se basa en la coordinación, no impone leyes, se busca el consenso. Bueno, Jegei, uno de los comensales, preguntó qué podría aportar invierno ese planeta a esa liga. Ellos no tenían ni siquiera naves. Escumen establecía el comercio libre y eso hizo que se extendiera todo tipo de tecnología, incluidas las naves. Comercio libre era el nombre de la facción de Jegei. Por lo visto había una nave cerca de invierno. Si Ai la llamaba, en 10 podrían recogerlo. Esto sorprendió a los comensales, pero esa nave, la existencia de esa nave, no era conocida por Karhide. Ai dijo que no se lo había comentado a Rey Argaben y a la otra gente porque podría ser amenazante para Karhide la existencia de esa nave, pero en Orgorein Ai estaba más cómodo, por eso confesaba. Bueno, uno de los comensales quería que llamase a la nave para dar más muestras de lo que era la liga, pero Ai quería seguridad, necesitaba el consentimiento y la garantía del gobierno en un anuncio público de que no le pasaría nada a la nave. Gaun, uno de los que estaban en el almuerzo, era un agente de la policía secreta de Orgorein. Existían 33 facciones en el gobierno, 33 grupos, algunos unidos y otros enfrentados. La facción del comercio libre había recogido a Straven. Lo hacían sobre todo para molestar a Mersenne, un espía de Tíbet. A Straven lo llamaban Har, H-A-R. Solo 7 de las 33 facciones eran partidarias del comercio libre. Por otro lado, Tíbet deseaba que Karhide aprendiera a mentir, o sea, que se pareciera cada vez más a lo que él consideraba que era Orgorein. En Orgorein todo estaba en manos del SARF, periódico radio. SARF era como la policía política, como los servicios secretos, se trataba de controlar a la población. Para ser miembro del SARF hacía falta cierta y complicada estupidez. Gaum es un ejemplo. Intentó seducir a Straven. Ai habló ante los representantes de las facciones, lo grabaron. Straven escuchó la grabación posteriormente y le pedían, vio que le pedían a Ai que trajera la nave, les insistía en que Ai tenía que llamar a la nave para darle la confianza de que realmente era un representante de la liga. Pero Ai necesitaba, como os comentaba, un anuncio público de la buena fe de ellos. Y bueno, lo acusaron, un tipo lo acusó de ser agente del Karhide, Ai aguantó escarnios y ataques. Straven le dijo más tarde a Ai que su vida corría peligro. Si no llama a la nave enseguida, sería demasiado tarde. Bueno,
Hay una noche lo detienen unos guardias, lo llevan a una prisión, lo drogaron y lo interrogaron. Lo metieron en una caravana y a los pocos días fue viajando, iba con más gente, todos desnudos y golpeados. Como os comentaba, el viaje duró unos días. Eran 26 personas y un cadáver. Había bondad, mucho frío, hambre. Se nos describe la situación totalmente extrema que vive en este camión. Lo metieron en la tercera granja voluntaria y agencia de reeducación de la comisaría de Pulefe, que es un campo de concentración. Y bueno, habían drogado a la gente para que no entrara en Kemer y continuamente también los drogaban para ser interrogados. Experimentaban con ellos con una cierta de drogas para que no entraran en Kemer, a todos los que estaban en este campo de concentración. Y ahí lo iban interrogando continuamente, pero también le iban inyectando distintas sustancias. Bueno, ahora habla Straven. Sus amigos Obsledger, Gay y los otros no eran una amenaza para él aún. Habían comprado seguridad sacrificando al enviado. O sea, esta gente su propia seguridad la habían comprado sacrificando a Ai y bueno, denunciándolo. Así que Straven se va a la embajada para enviar un mensaje al rey de Karhide, contándole lo que le había pasado al enviado. Straven fue a la granja de Pulefen, consiguió colarse al falsificar unos papeles que establecían que era un nuevo guardia destinado a Ai, y total se encontró a Ai inconsciente, lo cargó y justificó que lo llevaba. Cuando se encontró unos guardias dijo que estaba muerto y que lo iba a enterrar, y bueno, tras un tiempo se escapó del campo de concentración. Ai consiguió volver en sí, estaba lleno de llagas de las inyecciones. Por lo visto también habían probado ciertas drogas que buscaban domesticarlo, estaban experimentando drogas para domesticar a las personas. Total, Straven, como os comentaba, fue primer ministro de Karhide y había arruinado su carrera para Ai, todo lo contrario de lo que Ai pensaba. O sea, en realidad era casi el único apoyo que tenía en ese planeta Ai, Straven. Ahora estaban escondidos pensando en cómo escapar al otro país, o sea, cómo escapar y dirigirse a Karhide a través de una larga y helada travesía de unos 1500 kilómetros. Bueno, la narración de Ai describe el viaje, sus conversaciones, los pensamientos. Había una tensión sexual entre ambos. Los capítulos van alternando las voces. El relato viene de Straven, que lo mismo relato viene de Ai. Comían lo que podían, pasaban frío, sobre todo Ai, porque Ai no estaba preparado a ese planeta, entonces evidentemente pasaba mucho más frío. Y Straven le pide a Ai que cuando lleguen a Karhide llame a su nave. El rey lo estará buscando. Si cumple su misión lo más rápido posible, Argaven no lo verá como un enemigo ni se dejará influir por Tibet. Bueno, llegaron a Karhide, a una región donde consiguieron refugio. Straven no podía dar su nombre, estaba prohibido darle cobijo, había sido obligado a exiliarse, como os comenté. Estaba en una granja propiedad de un tal de Sicher, pero este terminó traicionando a Straven y alertó a Tibet de que andaba por allí. Tuvieron que huir. A Straven lo mataron cuando se dirigía esquiando hacia la cerca. O sea, prácticamente es casi como si se hubiera suicidado, porque coge los esquís, se va a la cerca, a la frontera con Orgorein, pero había unos guardas de Karhide y lo terminaron matando. Y a Ai lo detuvieron. Pero, sin embargo, nuestro protagonista, nuestro enviado, le dio tiempo a nuestro protagonista le dio tiempo a enviar un mensaje a su nave. Bueno, Tibet tuvo que renunciar, más tarde Tibet tuvo que renunciar al cargo porque el prestigio del enviado creció y el propio Ai defendió a Straven, intentó limpiar su memoria, pero bueno, tampoco lo consiguió. Pero en cierta manera lo intentó. Al final llegó la nave y lo que nos comenta es que Straven en realidad había intentado que se estableciera una alianza con el Ecumen. Primero con Argaven, con el rey, y luego cuando se tuvo que exiliar con los Orgotas, con Orgorein. O sea, y trataba, porque él pensaba que si un país se unía al Ecumen, pues el otro lo iba a seguir. Entonces en realidad Straven era el mayor aliado de Ai. Seguía a la humanidad. Bueno, como os decía, al final baja en la nave y al final del libro pues tenéis el reloj y el calendario quedenianos. Y aquí lo explica, las estaciones del año, invierno, que era primavera, verano, otoño, y nos explica más cosas sobre los nombres de los meses, las horas, etcétera, etcétera. Bueno, la mano izquierda de la oscuridad. Ursula K. Le Guin, o Ursula K. Le Guin, como lo he estado pronunciando hasta que busqué la transcripción, ¿vale?
fascinante. Me ha recordado mucho a Dune, que también tenéis el vídeo hecho. Me ha recordado también mucho a La Fundación de Isaac Asimov, que no he hecho todavía el vídeo de él. Y me ha fascinado, me ha parecido súper entretenido y bueno, ese rollo místico que también encontráis en Dune, como os comentaba, siempre, para mí siempre es de interés. Bueno, muchísimas gracias. Si os gustó el vídeo, por favor, dadle al like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.